Aquí voy a tomar unos minutos para dar algunos ejemplos de las invasiones que tenemos en México. Esto lo divido así muy rápidamente en invasiones que ya tenemos presentes para que vean el tipo de daños que están ocurriendo cuando no los podemos detener, y invasiones que están por llegar y que todavía podríamos detener cuando son incipientes. Entonces tenemos aquí primeramente que muchas de estas especies entran por diferentes vías. Dentro de estas vías tenemos que tanto la acuacultura como el acuarismo son reconocidos a nivel internacional como nacional como vías de invasión que han sido probadas. ¿Por qué? Porque tenemos muchos escapes. ¿Esto a qué se debe? Bueno, principalmente por las condiciones de bioseguridad que tenemos, como vamos a ver más adelante, y como muchos de ustedes saben, tenemos una invasión de los Plecostomus que nosotros anunciamos hace más de 10 años, nos actuó rápido y ahorita van a ver las consecuencias que tiene. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacen este tipo de animales? En el caso de los Plecostomus en particular, sabemos que alteran las redes tróficas, han impactado a diferentes especies nativas, aquí me refiero no solamente a especies de peces, sino también aves y mamíferos. Han causado cambios en las comunidades de plantas, cambios en los ciclos biogeoquímicos, pero sobre todo han hecho también impactos en la infraestructura. ¿Por qué hacen este tipo de animales? Bueno, estos animales cuentan con una cubierta ósea que va a ser un obstáculo para sus predadores, y eso también les va a permitir desplazar especies que son muy pequeñas. La siguiente, por favor. Y por otra parte tienen un metabolismo que es magnífico porque pueden vivir exclusivamente del perifito. El perifito, para aquellos que no sepan, es esta delgada película de bacterias y microalgas que está sobre las rocas o los troncos, y con eso es suficiente para que puedan vivir y poder crecer a grandes tallas. La siguiente. Esto lo logran realmente por el tipo de dentición que tienen. Vamos a ver que es una familia que es muy compleja, hay 868 especies nominales y 450 todavía por incorporarse, entonces la taxonomía es sumamente compleja. Esta parte de la dentición es tan importante que nosotros nos fuimos con el especialista que está en Auburn, que es Jonathan Armbruster, para que nos ayudara a identificarlos, porque van a ver que lo estábamos identificando por los patrones de coloración, y lo que hacen ellos es estar haciendo una resonancia magnética nuclear para poder ver el tipo de dentición y en base a esto identificar a cada especie. La siguiente. Ahora, voy a empezar a hablar un poquito de los impactos. Estas especies van a ver más adelante que pueden nadar en cardúmenes que son sumamente importantes, y al hacerlo van a empezar prácticamente a arar el fondo. Esto empieza a destruir las plantas, van a generar una gran cantidad de turbidez, van a crear sombra. La siguiente, por favor. Y de esta manera desplazaron a esta especie que está en peligro de extinción, que es el Dionda diaboli en los Estados Unidos. La siguiente. Mucho tiempo se argumentó que por el tipo de alimentación que tenían ellos no eran los responsables. Esto es una tesis de doctorado que se hizo con isótopos y que demuestra que realmente están desplazando a las especies nativas porque están compitiendo por el alimento. La siguiente, por favor. Ahora, esta invasión es una invasión mundial, nosotros ya lo veíamos venir. Este fue un análisis de riesgo que hicimos entre 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. Las cosas estaban anunciadas, pero no actuamos a tiempo, ¿no? La siguiente. Ya formaba parte de las 3 especies invasoras de más impacto en Tailandia. La siguiente. Posteriormente llega a Filipinas, es el que le llaman janitorfish, el pez limpiador. Acuérdense que es una especie que se utiliza como limpiapeceras aquí en México. Entonces empiezan a sacarlos en cantidades grandísimas. La siguiente, por favor. Y penetra uno de los humedales más grandes del mundo, que es el humedal más grande de Asia, y de aquí ya nunca lo pudieron sacar. La siguiente. Ahora, no habían actuado hasta que no vieron las consecuencias. ¿Qué pasa? Estas especies, con su afán de ramonear el perifito que se encontraba sobre las redes de tilapia, empiezan a destruirlas, los pescadores empiezan a ver que se escapa la tilapia y tienen el daño a las redes y tienen la pérdida de la tilapia que se escapó, entonces empiezan a protestar. La especie comienza a proliferar en una laguna que vamos a ver que es muy grande, que es Laguna de Bay en Filipinas. La siguiente, por favor. Y de esta manera empieza a figurar dentro de las especies invasoras de más alto impacto en Asia. La siguiente. Esta es Laguna de Bay, entonces aquí tenemos Manila, aquí tenemos una persona que estaba produciendo peces de ornato, llega un tifón, se escapa esta especie a esta laguna que es gigantesca. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que sucede? Una vez que se establece, empieza a competir con los peces nativos, y lo que van a ver que pasó en Infiernillo no es nada comparado con las 30,000 toneladas de plecos que sacan al año. O sea, estamos hablando de una cuestión que es muy, muy importante. La siguiente, por favor. Ahora, estas especies tienen como característica hacer madrigueras. El macho va a ser una madriguera. La siguiente, por favor. ¿Para qué? Para que la hembra pueda depositar los huevos. El macho posteriormente se va a poner como tapón para estar aireando los huevos con la cola.
Cuando la marea baja, vamos a tener que queda como gruyer la infraestructura. La siguiente, por favor. ¿Eso qué consecuencia tiene? Por ejemplo, aquí tenemos Boca Raton en Florida, casas muy costosas que tienen aquí su lago artificial, y como esto quedó como gruyer, se colapsa completamente la orilla, empiezan a perder terreno. Aquí estamos hablando de que se pierde más o menos 1 metro de terreno por año. La siguiente, por favor. Y aquí son las consecuencias, ¿verdad?, de haber tenido esa invasión de los plecos. Ahora, ¿esto cuánto cuesta? La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, tenemos costos, la siguiente, por favor, de más o menos 5 a 7 millones de dólares por año para poder reparar este tipo de lagos. La siguiente. Y eso es para que se den cuenta del potencial que tiene de generar turbidez. En Hawái se establece en el 86, para el 87 ya tenemos 2,000 nidos en esta presa, en el 88 ya tenemos 10,000 y ya habían desplazado 150 toneladas de sedimento. Imagínense 150 toneladas de sedimento suspendidos en el agua, o sea, es de ese tamaño lo que pueden hacer. Ya en el 89 era la especie más abundante y en el 91 se habían dispersado a todas partes. La siguiente, por favor. Ahora, algo que es importante también, y lo estábamos platicando a la hora de la comida, es cómo pueden cambiar los ciclos biogeoquímicos. Estas especies sirven como repositorio para una gran cantidad de minerales para poder formar su armadura, y también la excreción va a contribuir a que cambien los ciclos biogeoquímicos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de un estudio de CRISTA-CAPS. Aquí podemos ver la cantidad de carbono, nitrógeno y fósforo que está fijando un Plecostomus comparado con otros individuos que están en este medio. La siguiente, por favor. Dentro de los impactos tenemos, por ejemplo, esta pesquería que se encontraba en el lago Okeechobee. Después del huracán Wilma, abren las compuertas de este lago y encuentran puros plecos donde tenía que haber jaivas, ¿no? Entonces toda esta gente pierde su dinero. La siguiente. Y ese es uno de los impactos que sucede, por ejemplo, con los manatíes en Florida. Aquí estoy hablando que la gente estaba yendo, ¿verdad?, a estos lugares donde hay manantiales, había una actividad turística, había carpas donde vendían playeras, llaveros, etcétera, para ir a ver a los manatíes. La siguiente. En el 93 aparecen 3 plecos. Para el 2000 había 70, para el 2001 había 1,200. La siguiente, por favor. Entonces, estos plecos, con el afán de ramonear las algas que traían los manatíes en el lomo, la siguiente, se les empiezan a pegar. La siguiente, por favor. Y terminan así, ¿no? Entonces, estos manatíes dejan de regresar a esos manantiales y esto ocasiona también pérdidas económicas para la gente que ya tenía esta actividad. La siguiente. Eso también ha afectado a las aves. Esto sucedió en Puerto Rico. Esas especies son capaces de incursionar en ambientes estuarinos y esto que generó que los pelícanos que quisieran predarlos, nada más que tienen una dorsal que es sumamente poderosa, entonces empieza a haber una muerte masiva de pelícanos y esto, como ustedes podrán ver, pues son controladores ecológicos los pelícanos, empieza a haber un daño ambiental bastante fuerte. La siguiente, por favor. También los han frenado por su asociación con diversos patógenos y parásitos. Es el caso de Nueva Zelanda, que frenó, por ejemplo, a este pleco porque estaba asociado con Trypanosoma danielewski, una especie de protozoario que puede acabar masivamente con los ciprínidos, ¿no? Siguiente, por favor. Se les ha asociado también con dinoflagelados tóxicos. La siguiente. Con el itch también. La siguiente. Y ahora, ¿qué pasa en México? Nosotros recibimos especies ornamentales prácticamente de todos los lugares del mundo y básicamente nos enfocamos a exportar para Florida. La siguiente. Y aquí viene un fenómeno que es muy interesante. Piensen un poquito en una ruleta rusa. Cada vez importamos especies diferentes y géneros diferentes porque la industria del acuarismo es una industria de moda. Aquí podemos ver que los loricáridos, en este caso, tenemos 15 géneros diferentes y 20 especies diferentes que se están importando por año. Entonces, estas especies invariablemente van a caer al medio ambiente y alguna de esas va a tener características invasivas. La siguiente, por favor. Lamentablemente, ustedes saben que esa es la manera en que se venden los peces en México, entonces no tenemos ningún control ni en la venta ni en la producción, como vamos a ver más adelante. Esta es una foto del mercado Carranza. La siguiente. Fuimos con los importadores y evidentemente tienen una importación de todos los tipos de especies. Esta especie, por ejemplo, come madera. Imagínense, por ejemplo, las consecuencias que puede existir para aquellos pescadores que todavía tienen lanchas de madera, etcétera. Sí, la siguiente. Son otras especies de plecostomos que se importan por los diferentes colores que tienen, porque son atractivos. La siguiente. Ahora, este tipo de especies generalmente, y eso es bien importante, son pescadas en el medio natural y se envían de Sudamérica hacia México. ¿Qué quiere decir que vengan del medio natural? Quiere decir que son especies que ya están adaptadas a las condiciones naturales, ya están acostumbradas a competir, etcétera, y que si caen en un medio ambiente que es similar al de ellos, como va a ser el caso de México, pues muy fácilmente van a proliferar. La siguiente. Ahora, nosotros estábamos recibiendo regularmente especies y había una especie de freno, ¿verdad?, porque había aranceles, pero México firma el tratado G3 entre Venezuela, Colombia
y México, y desde ese momento todos empiezan a aventar especies ornamentales a Colombia, y vean cómo Colombia nos empieza a enviar especies ornamentales, ¿no? Entonces, de esa manera empiezan a pasar muchas especies sin aranceles hacia México. La siguiente. Esa es una granja típica en el estado de Morelos, con su banderita y todo. Entonces, no tenemos ningún sistema de bioseguridad, no hay filtros, no hay nada, todo va a dar a los ríos. Lamentablemente los productores, cuando una especie está enferma, la tiran al río, cuando una especie no tiene valor, la tiran al río, y esto ha hecho que Morelos tenga 65% de las especies sean exóticas en las aguas de Morelos. La siguiente. Nada más para que tengan una idea, y no nada más es Morelos, esto viene del diario oficial, y es la presencia de especies ornamentales que se han escapado en el país, en las provincias ícticas, y en todas las provincias ícticas, a excepción de Yucatán, que no tiene ríos superficiales, tenemos especies ornamentales que se han establecido. Entonces, ahí pueden ver un poquito la práctica de esas producción de especies de ornato. La siguiente, por favor. Ahora les voy a narrar un poquito lo que pasó con los plecos en México. Los plecos se detectan en el 95 en el río Balsas. La siguiente, por favor. Para aquellos que no sepan, la presa de Infernillo es una presa sumamente grande que se encuentra en el río Balsas. Estamos hablando de 120 kilómetros con un espejo de agua de 40,000 hectáreas. Esto es algo muy, muy importante. La siguiente. Es una presa que se encuentra en un lugar sumamente difícil. Se encuentra entre Guerrero y Michoacán. Estamos hablando de tierra caliente. La siguiente. Esa es una vista satelital de la presa. La siguiente. Esta presa fue importantísima. ¿Por qué? Porque fue una presa generadora de una gran cantidad de tilapia, fue una presa que llevó el récord latinoamericano de producción de tilapia, 20,000 toneladas de tilapia se producían en esta presa. Evidentemente la gente al ver que la presa producía tanto, empezó a elevar el esfuerzo, es decir, empezaron a entrar más lanchas, más redes, empieza a declinar la pesquería y es en este momento donde entran los plecos y la pesquería de tilapia se viene para abajo de una manera impresionante. La siguiente. Esto afectó también a las familias de los pescadores, porque las familias de los pescadores son las que estaban fileteando. La siguiente. Y de esta manera vemos que 3,000 pescadores se ven afectados, 43,000 habitantes que se quedan sus familias, que también dependían de esa actividad económica, y con pérdidas de más de $1 millón por año. La siguiente, por favor. Ahora, eso empezamos nosotros a mostrarlo desde hace mucho tiempo, casi prácticamente 10 años. La siguiente. Y en el 2004 nos damos cuenta que ya la cantidad de plecos era prácticamente igual que la cantidad de tilapia, empieza a proliferar de manera impresionante. La siguiente. Empezamos a ver que tienen diferentes patrones de coloración. ¿Qué quiere decir esto? Pues que definitivamente venían de Morelos, ¿verdad?, del Alto Balsas, y se iban acopiando en el Bajo Balsas, que era Infiernillo. La siguiente, por favor. Empiezan a sacar cada vez más plecos. La siguiente. Y cuando vamos en el 2006, 90% de las poblaciones de peces eran prácticamente plecos. La siguiente. Entonces sacamos plecos de hasta 80 centímetros en aquella ocasión. La siguiente. Y ahora les voy a decir lo que pasa, ¿verdad? Este tipo de especies son capaces de dañar las artes de pesca, van a causar erosión, van a dañar la calidad del agua, van a generar daños a la salud y además constituyen una fuente de infección. La siguiente, por favor. Aquí tienen un ejemplo de lo que pasa cuando los plecos se enredan en la red de los pescadores. Quiero que sepan que esos pescadores ganan muy poco dinero y cada red les cuesta 900 pesos. Entonces, para ellos realmente es su patrimonio. La siguiente. Tienen este instrumento para tratar de zafarlos cuando pueden hacerlo, no siempre lo pueden hacer. La siguiente. Y van a ver que terminan tirando sus redes. Entonces, esto ha afectado realmente sus artes de pesca, su manera de vivir. Aquí tienen plecos, por ejemplo, cuando los llegan a pescar también con pedazos de red. La siguiente. Ese es un aspecto de Infiernillo. O sea, Infiernillo ha ido retrocediendo en sus orillas porque está horadado por todos los nidos de los plecos. La siguiente. Y aquí es la presa de Infiernillo, que es una presa artificial que se inundó. Esta presa, por ejemplo, huele mal, ¿verdad? Debido al deterioro de la calidad de agua que ya existe. La siguiente. Y aquí tenemos un pescador que está enseñando una cortada, ¿verdad?, en el afán de poder rescatar a los plecos de su red. La siguiente. Aquí le pedimos a un pescador que nos llevara su captura hacia la orilla, porque evidentemente los pescadores los sacan en el agua y los tiran ahí mismo, ¿verdad? No van a gastar gasolina para estarlos llevando a la orilla. Aquí le pagamos la gasolina al pescador. Esto fue a las 7 de la mañana. La siguiente. Entonces empieza a copiar plecos, es como a las 9 de la mañana. La siguiente. Y ya para mediodía esa es la cantidad de plecos que había generado, ¿no? La siguiente. Entonces tenemos montañas de plecos en Infiernillo y esto evidentemente pues constituye una fuente de infección. O sea, van y el número de moscas no les digo. La siguiente, por favor. Ahora, este es Infiernillo, entonces es una región completamente inhóspita, no hay otra actividad en el empleo que no sea la pesca. La siguiente. ¿Y qué generó esto? Desempleo, mucha gente emigró a Estados Unidos,
y mucha gente se unió con la delincuencia. Entonces tenemos problemas sociales que son derivados también de esta invasión. La siguiente. Este es el Amazonas, de donde son nativos los plecos. Tomamos en cuenta las características de este río para poder hacer una extrapolación hacia México. La siguiente, por favor. Y este es el mapa de invasión de los plecos en México. Lamentablemente este mapa se cumplió exactamente como se predijo. La siguiente. Esta es una invasión de plecos que ocurrió en Florida. La siguiente. Aquí pueden ver la cantidad de plecos. La siguiente, por favor. Entonces ven que pueden nadar en cardúmenes que son importantes. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí es importante porque ven un cocodrilo que es uno de sus principales depredadores o el cocodrilo ya estaba lleno porque ya había comido algunos o simplemente no pasaba nada, ¿verdad? La siguiente. Aquí van a ver un video que espero que se vea. Eso sucedió en el río Notuntún, un río pristino donde había una gran cantidad de peces. Aquí se empiezan a volver dominantes los plecos. Ahorita que se aclare un poquito el agua van a ver lo importantes que son. Y aquí hay algo que vale la pena notar, van a empezar a ver una gran cantidad de plecos, prácticamente todos tienen el mismo tamaño. Entonces estamos hablando de colonias desovadoras que son sumamente importantes. Y lo que quiero que noten es que prácticamente no se ven otro tipo de peces más que unas tiánax que pasa ahí de repente. Entonces ese es el panorama de nuestros ríos en México actualmente debido a que esta invasión no pudo ser frenada, ¿no? Ya con eso está bien. Ok, después de esto, entonces estamos hablando de la invasión del río Balsas. Este tipo de peces se empiezan a ver también en Tabasco, en el sistema Grijalva de Usumacinta, pero en cantidades importantísimas. Quiero que observen los patrones de coloración y van a ver que son especies diferentes. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Y nos estábamos basando en esto para identificarlos. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Hasta que nos dimos cuenta que había algunos que tenían dobles patrones de coloración y empezamos a pensar que eran híbridos también, entonces la taxonomía cada vez más difícil, y para hacerlo más difícil empezaron a meter plecos albinos, entonces ya ni por el patrón de coloración podíamos saber cuáles eran. La siguiente. Ahora, en el sistema Grijalva Usumacinta también las repercusiones sociales fueron bastante fuertes, más de 200 plecos por red, 70% de la captura, plecos de 400 gramos, casi 13,000 personas afectadas directamente, más de 50,000 personas afectadas indirectamente. La siguiente, por favor. Estos son los puntos de avistamiento que corresponden al mapa de predicción que ustedes vieron, o sea, ya es una realidad lo que está sucediendo. La siguiente, por favor. Y bueno, por aquí se ve un pleco, también se importan no solamente por acuarismo, sino hay comunidades asiáticas que prefieren comerse los plecos, entonces también por eso se importa, ¿no? La siguiente. Tenemos otro tipo de invasiones que están sucediendo en México, como es la del pez león. Aquí no me voy a extender, nada más quiero mencionarles algunas características. Una especie también que es ornamental, que viene del Indo-Pacífico. Esta especie normalmente se libera por accidente de Estados Unidos, en Florida, cae a las aguas y se empiezan a reproducir. Últimamente se ha visto que no es cierto, que fueron introducciones múltiples. La siguiente. Perdón. Entonces, este tipo de especie, ¿por qué es tan exitosa? Primeramente porque tiene una manera de reproducirse bastante eficaz, se reproducen cada semana, producen una masa de 36,000 huevos en una masa de colágeno que sube a la superficie y se dispersa con las corrientes, entonces no hay manera de frenarlos. Cada una de las espinas es venenosa. La siguiente, por favor. Y entonces, además, son carnívoros bastante eficaces, han depredado a muchísimas especies, ya tenemos una invasión que es continental y vamos a tener que ver qué pasa porque están impactando a los herbívoros. ¿Por qué es tan importante? Porque estos herbívoros mantienen el control de esas algas que son invasoras, que atacan a los corales cuando se debilitan. Ustedes saben que tenemos el blancamiento de coral y es cuando estas algas actúan. Entonces las consecuencias que va a haber de cambio climático indican que justamente este tipo de especies van a predar más a los herbívoros y vamos a tener más daño en los corales también. La siguiente. Este es el mapa actual de invasión del pez león y este es el mapa de predicción del pez león. O sea, está llegando prácticamente a Colombia actualmente. La siguiente. Ahora, estas son invasiones que tenemos que apenas van a llegar. Tenemos el mejillón cebra. Aquí Steve sabe bastante del mejillón cebra. Entonces, estas son especies pontocaspianas que vienen del este de Europa. La siguiente. Con características muy particulares. Son especies que son muy pequeñas, del tamaño de la uña de su dedo. Entonces, no son comerciales, no son comestibles. Llegó por agua de lastre a los grandes lagos. La siguiente. Son especies que por ser filtradoras aclaran completamente el agua, o sea, eliminan prácticamente la productividad primaria. Son especies que se reproducen hasta 70,000 por metro cuadrado y han llegado a tapar las tuberías, han llegado a dejar lugares sin luz por esta razón.
Entonces son especies que tienen una repercusión comercial sumamente importante. Existe un mapa de invasión, ¿verdad?, donde empiezan a llegar a Texas. Hicieron una iniciativa que se llamaba el Meridiano 100 para evitar que pasara del este al oeste. Funcionó durante 5 años, pero de repente por ahí algún barco de esos botes pesqueros que llevan a los lagos pasó al otro lado, es decir, al oeste. La siguiente. Y el mapa de invasión, por ejemplo, en el oeste se para aquí donde está el río Tijuana. Entonces los mapas se paran donde termina Estados Unidos y no sabemos qué pasa en México. Actualmente Conavio aprobó un proyecto para que estén vigilando las fronteras y sepamos qué pasa con este tipo de mejillones. La siguiente. Y les voy a hablar de los snakeheads, que eso es importante que lo anoten por ahí porque va a ser parte de su ejercicio mañana. Estas especies se comercializan actualmente en México. Son especies que van a ver que tienen características sumamente importantes. La siguiente. Entonces tenemos 2 familias dentro de los snakeheads. Es una familia con 2 géneros, el género Cana, que son individuos de Asia, y tenemos el género Paracana, que son individuos africanos. Se caracterizan por parecer prácticamente una serpiente, entonces cuerpo alargado con una sola aleta dorsal. La siguiente. Aquí podemos ver entonces, aquí el género Cana, aquí el género Paracana. La siguiente, por favor. Y vamos a ver que la taxonomía es también sumamente compleja, son muchas especies, pero además tenemos complejos de especies dentro de cada especie. Entonces no es fácil distinguirlas. La siguiente. Ahora, pueden vivir muchos años, pueden madurar muy precozmente hacia los 2 años y tenemos especies desde 17 centímetros hasta 1,80 m. Ahora tienen una característica sumamente interesante, tienen respiración atmosférica. Esto les permite permanecer fuera del agua por mucho tiempo, resistir condiciones anóxicas en el agua también, y además pueden reptar, es decir, se pueden arrastrar por tierra y desplazarse a otros lugares, y pueden sobrevivir bajo hielo algunas especies. ¿El siguiente? Ahora, en cuanto a la reproducción, es sumamente eficaz también, se reproducen principalmente en verano, y aquí va a depender de la temperatura, se pueden reproducir todo el año, construyen nidos y tienen cuidado parental, son carnívoros y los juveniles se empiezan a alimentar inmediatamente de crustáceos y peces. Es una tilapia mordida por un snakehead, por ejemplo. La siguiente. Y bueno, están asociados también con una gran cantidad de enfermedades, ¿verdad? Mixosporidios, tremátodos, etcétera. La siguiente, por favor. Las vías de introducción son el acuarismo principalmente, que son las especies que se venden aquí en México. Lamentablemente la especie que se vende aquí en México por acuarismo es la especie que crece más también y es la que tienden a liberar porque no le pueden estar dando, ¿verdad?, alimento vivo todo el tiempo. Pero también las comunidades asiáticas los prefieren para alimento. La siguiente. Aquí tenemos, ¿verdad?, que es uno de los preferidos de las comunidades asiáticas y es el que más cuesta, de hecho. La siguiente. En Estados Unidos y en Canadá una prohibición de esas especies porque hubo invasiones y nunca los pudieron sacar. Están, por ejemplo, establecidos en el Potomac, en Washington. La siguiente, por favor. Esta foto me la pasó Becky Cudmore. Aquí los agarraron en Canadá con un cargamento de snakeheads. Aquí pueden ver el amplio rango de temperatura que pueden soportar. La siguiente, por favor. Y esos son los mapas para las diferentes especies de snakeheads. Es el mapa para la familia, entonces pueden ver que México sería el lugar preferido para que se establecieran. La siguiente. Bueno, el potencial de introducción es muy alto por la respiración aérea que tienen, por las múltiples vías de introducción, y aquí también cabe mencionar que los usan para pesca deportiva. En la religión también, ¿verdad?, los liberan y aparentemente hay una recompensa con esto, y de manera accidental también se han escapado, ¿no? La siguiente. La similitud climática nos indica el potencial de colonización, como vieron con los mapas que les mostré, el cuidado parental, que van a tener alimento abundante a nivel local, no tienen predadores aquí en México, por ejemplo, se han establecido ya en 12 países, Japón, Rusia, Filipinas, etcétera, y también va a ser muy común que lo liberen. El siguiente, porque crecen mucho, ¿no? En la dispersión, ya se ha dispersado también en varios países, y la temperatura únicamente los limitaría hacia el norte, quiere decir que especies que se llegan a liberar en Norteamérica van a venir necesariamente hacia México. ¿La siguiente? El daño, ha habido daños a niños, por ejemplo en Tailandia, han mordido a niños, tienen parásitos, hay predación de especies comerciales y también las repercusiones sociales, por ejemplo, se consideran los daños que podría haber a las comunidades asiáticas al quitarlos de su cultura, ¿verdad?, al quitarles esta fuente de alimento o de religión. La siguiente. Bueno, esto generó un análisis de riesgo que hizo Walter Courtney y en todos los casos la probabilidad de establecimiento, las consecuencias del establecimiento y generalmente se considera que es una especie de un riesgo muy alto. Entonces por eso va a ser una de las especies para los ejercicios del día de mañana.
La siguiente. Entonces, las predicciones, ¿cuáles son? Que bueno, las especies invasoras con el aumento del comercio van a seguir llegando, va a aumentar el potencial de las especies establecidas, tenemos invasiones repetidas y también tenemos el cambio climático que nos deja toda esa expectativa. La siguiente, por favor. Ustedes saben, por ejemplo, huracanes más intensos, más fuertes cada vez. La siguiente. Ese es un mapa del Golfo de México durante los últimos 25 años para que vean la intensidad y la trayectoria de los huracanes. Acabamos de tener estas lluvias de hace un mes apenas. Piensen en todas las actividades de acuacultura y cuántas especies pudieron haber escapado, que créanme que fueron varias. La siguiente. Tenemos zonas muertas como la del Golfo de México, ya tenemos una zona muerta también aquí en el Golfo de México nuestro. Son zonas que son anóxicas y que también generan que se establezcan especies invasoras. La siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya estamos en esta etapa donde ya generamos listas que próximamente van a salir en el diario oficial, ya hemos hecho análisis de riesgos, ya hemos hecho algunas campañas y ahorita estamos aquí. Entonces, algo que es muy importante es tener una respuesta rápida y una erradicación temprana para después tener el control, evidentemente evitar las transformaciones, modelizar los impactos y mantener sanos los ecosistemas. La siguiente. Y eso, aquí quiero terminar únicamente haciendo énfasis que si bien la prevención es nuestra herramienta preferida, es decir, los análisis de riesgo, etcétera, tenemos todavía una oportunidad muy importante aquí con la respuesta rápida. Esto nos evitaría un costo significativo si ustedes comparan el costo del control que deberíamos tener. Si tienen alguna pregunta, se las contesto. Gracias.